Hoy estamos celebrando en el Basque Culinary Center la 11ª Feria Científico-Gastronómica, donde los alumnos de segundo de grado presentan el resultado de sus proyectos del año. Durante todo un año han estado desarrollando un producto o servicio que hoy presentan en un stand en esta pequeña feria, donde muestran al público en general y a sus compañeros lo que han desarrollado durante todo el año. Urte guztian, 5-6 pertsonako taldetan banatze geaz eta orduan azkenean danon artean pentsatzen dugu ze produktu egin eta sortu behar dugu relazioak ana gastronomiarekin. Gure proiektu azkenean izan da gozea gaztetzeko pildora bat sortzea. Eta ideia hau etorri izan gure taldeko kiroldari baten gaitik, eta azkenean beha zan arraulaia da. Eta behak nahi zuna zen, gozea hobeto eramateko edo jasateko zerbait sortzea, ingrediente edo osagai batzuk aurkitu genituen, investigatu genituen eta lortu dugu pildora bat egitea. Nosotros hemos desarrollado una especie de bioplástico a partir de cáscaras de naranjas con puros productos orgánicos. La idea de este producto sería en un futuro sustituir al final los plásticos que nos venden como biodegradables, que tardan en degradarse como 3-5 años. El nuestro tarda apenas 3 meses y es completamente orgánico, es decir, si tú vas al campo y te llevas una de estas bolsas y la tiras al campo, un animal se la puede comer, en el mar se degrada. Somos un pequeño cambio a partir de un grupo de 6 personas que simplemente queremos aprovechar un poco los desechos y convertirlo en algo útil. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje bastante constructivo porque es al final la primera vez que presentamos un proyecto a gran escala, ya que siempre tienes muchas ideas de productos de yo podría sacar esto al mercado, pero nunca les das forma porque no tienes bases, conocimientos científicos. Zientifikoki gauza berri asko ikasi ditugu, eta ilusio askokin gaude gaur feria honetan erakustea guk sortutako produktua.